Un feliz día, amables televidentes. En esta época en donde los estudiantes que terminaron el bachillerato, unos apuntan al ingreso a la universidad, a estudios universitarios, otros lo harán en el segundo semestre de este año. Hay cosas importantes relacionadas con la financiación de los estudios superiores. Bien difícil, ¿no? Porque muchos de los jóvenes que terminan el bachillerato no pueden ingresar a la educación superior por la barrera que se presenta en lo económico. El Instituto Colombiano Educativo y de Educación Especializada en el Exterior, ICETEX, ha definido unas estrategias justo con el Ministerio de Educación para facilitar este ingreso. El primero de ellos fue el programa de pilos, que sirve, ganan los pilosos, eso es fundamental. Pero también hay muchos estudiantes que siendo buenos estudiantes no llegaron a obtener ese puntaje suficiente, pero son buenos estudiantes. ¿Qué pasa entonces para financiar el estudio a estos jóvenes? La respuesta la tiene el director o el presidente nacional del ICETEX, Andrés Vázquez Plazas. Es muy importante dos cosas. La primera es que tenemos una gran cantidad de colombianos que sacaron excelentes pruebas del saber, ¿cierto? Y que por A o por B o por C razón no lograron aplicar a las becas del programa Serpilo Paga. Recordemos que Serpilo Paga es un programa que está diseñado para atender o está en función de 11.000 becas que se van a hacer entre las diferentes regiones del país, pero las necesidades de educación van un poco más allá, es decir, tenemos muchos jóvenes que han tenido excelentes resultados en las pruebas del saber y que, por ejemplo, en las pruebas del Sisbén, en el puntaje del Sisbén están por encima, lo cual no les permite entrar al programa de Serpilo Paga. Entonces, con el programa de crédito Tú Eliges, estamos superando dos cosas que son muy importantes. La primera que estamos superando es que cuando el ICETEX invierte en la educación de un colombiano, lo hace desde el primer semestre hasta el 10º semestre. Esto es algo que es muy importante porque quiere decir que la institución, el Estado, el Ministerio de Educación, el gobierno y el ICETEX se comprometen con ese joven que entra a primer semestre a financiarle desde el primero hasta el último semestre de carrera. Esto es muy importante porque le quitamos una preocupación muy grande y es que durante el transcurso de su proceso de formación siempre se están preguntando, bueno, ¿y el siguiente semestre con qué lo voy a financiar? Entonces, con esta modalidad de crédito, primera preocupación, totalmente fuera. Segundo tema que es muy importante, nosotros ofrecemos las tasas de interés más económicas del mercado. Es decir, el instituto está diseñado y está conceptualizado y está concebido para que a través de su eficiencia la traslade a los colombianos vía las mejores tasas de interés. Ese es el mensaje número 2. El mensaje número 3 que queremos reiterar es que con la estructura de la línea de Tú Eliges, los jóvenes pueden establecer si financian el 0%, el 10%, el 25%, el 40%, el 60% o el 100% de sus estudios académicos. Esto es porque es importante, porque finalmente esto es una decisión de familia. Entonces la familia en su estructura, en su posibilidad, lo que deben establecer es, primero, qué carrera van a elegir, segundo, en qué programa van a seleccionar y tercero, cuál va a ser la estructura de endeudamiento, porque muchas veces las familias dicen, mire, yo puedo aportar con el 25% del ahorro, o yo puedo, ¿sabe qué? Me comprometo con el 50% o me comprometo con el 70%. Aquí lo importante es que le damos todo el abanico de posibilidades para que los colombianos establezcan e identifiquen cuál es la mejor forma de financiación para la necesidad que tienen los jóvenes. Bueno, pero usted dice que se redujeron las dificultades. En consecuencia, ¿hay mejores condiciones para poder acceder a ese crédito? Con la línea de crédito Tú Eliges se financia el 100% de la matrícula. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona puede seleccionar la mejor carrera, ¿sí?, en las mejores instituciones del país, en los programas mejor calificados, con lo cual tienen acceso a una educación en donde es realmente la gran oportunidad de estudiar lo que realmente los hace felices. Entonces, es decir, si una persona antes no podía acceder a, vamos a poner un ejemplo en Bogotá, la Universidad de los Andes, ¿cierto?
No podía acceder, ¿por qué? Porque solamente tenía financiación del 75%. Hoy cuentan con una financiación del 100%. Hoy cuenta con la posibilidad de obtener recursos de la mejor carrera, de las mejores instituciones, con los mejores programas. Es decir, es la gran oportunidad para que los colombianos accedan a las mejores instituciones y que el tema de la barrera del porcentaje que tenía antes, hoy no la hay. Entonces, con esto, ¿qué queremos reiterar? Primero, nunca antes en la historia del país había habido tal posibilidad de acceso a educación superior. Estamos ofreciendo 60.000 cupos, ¿cierto?, por todo el país para, básicamente, que estamos buscando ¿qué objetivo? Que todas las personas que tuvieron un puntaje en las pruebas del saber que sea superior a 270, 290 o 310 puntos no se queden sin estudiar. Eso es una cosa que es supremamente importante. La segunda cosa que es bien relevante es que para esa población vulnerable, la que es la más pobre, la que tiene las mayores carencias y que sacaron muy buenos puntajes, es decir, que sacaron de 310 puntos en arriba, tenemos dos cosas que son interesantes dentro de la estructura de crédito. La primera es que ofrecemos la posibilidad de bajar aún más la tasa de interés. Entonces, dependiendo los puntajes del Sisbén, podemos llegar a tener tasas inclusive que van a tasa de interés real, es decir, solamente se cobra la inflación. Y esto es una noticia muy importante porque para esos jóvenes, para esos colombianos que sacaron muy buenos puntajes, que se están preguntando qué estudiar, en dónde estudiar, o que muchas veces dicen que no tienen el acceso al recurso, con esta línea de crédito se les da la posibilidad de vincularse a un programa de formación académica y avanzar en este proyecto que es hacer de Colombia la mejor educada. Uno de los problemas graves es la carencia del fiador. Alternativas para poder apoyar a estos jóvenes que no tienen fiador. Muchas veces la restricción para estos niños que sacaban muy buenos puntajes y que eran de las condiciones más pobres y más vulnerables era que no tenían codeudor, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Montamos un fondo nacional, un fondo de garantías, que lo que hace es que ampara en un porcentaje la deuda del joven. Es decir, si este joven dice, bueno, pero no tengo codeudor, ¿cierto? Pues no importa. Si saca un buen puntaje, si está en los estratos más pobres y tiene la posibilidad de haber sido ya vinculado en una institución de educación superior, tiene la posibilidad de acceder a este fondo de garantías. Bueno, pero finalmente, ¿a qué apuntan estas políticas para el otorgamiento del crédito educativo por parte del instituto? Estamos eliminando todas las barreras, ¿cierto? Todas las argumentaciones de por qué no estudiar. Entonces, anteriormente, ¿por qué la gente no estudiaba? Porque no tenía el 100% de la matrícula. ¿Por qué no estudiaba? Porque la tasa de interés era muy alta. ¿Por qué no estudiaba? Porque las condiciones de financiación eran muy difíciles. ¿Por qué no estudiaba? Porque no tenían codeudor. ¿Por qué no estudiaba? Porque no podían pagar el 100% de la matrícula. Entonces, fíjense que cuando eliminamos todas estas barreras, lo que le estamos diciendo a toda la población colombiana, a estos jóvenes que se acaban de graduar, es más, a los que están estudiando también pueden acceder al crédito del ICETEX, es, señores, no pierdan la gran oportunidad de vincularse a un proceso de formación superior, con la ventaja y la tranquilidad que acceden a una estructura de financiación que es muy buena. Segundo, que les prestamos la totalidad de los semestres, vamos desde el primero hasta el 10º semestre, es decir, cuando el ICETEX toma la decisión de invertir en un colombiano, lo hace desde el primer semestre hasta el último semestre. Con esto, ¿qué es lo que estamos buscando? Que la única preocupación de los jóvenes sea estudiar, ¿sí? Y que sean muy buenos estudiantes, que sean muy pilos, que sean muy dedicados, que terminen y culminen sus programas académicos y ya luego se inserten en la vida laboral. Todo eso está bien, pero hoy por hoy Colombia necesita más doctores para la investigación, más magíster, especialistas que hagan investigaciones. En este sentido, ¿qué tiene el ICETEX para ofrecer posibilidades de capacitación en estas áreas? Esa es una excelente pregunta. Recuerden que el ICETEX tiene una oferta muy grande de becas para jóvenes que quieren estudiar en el exterior. Nosotros tenemos programas de maestría, tenemos programas de especialización y tenemos programas de doctorados. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que vamos seleccionando las diferentes universidades que hay en el mundo, celebramos los convenios y con esos convenios vamos generando toda la oferta de becas que hay disponibles. Ofrecemos en todas las ramas de conocimiento y lo que buscamos es generar una oferta complementaria.
De hecho, nosotros hoy para pregrado tenemos 60.000 cupos. ¿Qué hicimos en términos económicos y presupuestales? Vamos a aumentar a 10.000 cupos para estudios de posgrado y especialización en el exterior. ¿Esto qué es? Esto es incrementar en más de un 50% lo que fue la oferta de créditos del año inmediatamente anterior. Entonces, aquí cuál es el mensaje, y en eso es muy importante reiterarlo. Toda la información que tiene el ICETEX es de carácter público, es decir, nosotros hacemos los convenios, los publicamos, entonces es como una disciplina de estar ingresando permanentemente a la página web del ICETEX y ahí se van a ver las diferentes convocatorias en los diferentes países. Ahora, una recomendación nuestra que es muy importante, para una persona que quiera hacer una especialización en el exterior, tiene que estar muy sólido en el segundo idioma. Es decir, muchos jóvenes terminan su carrera, ¿sí?, y dicen, bueno, me quiero ir a estudiar al exterior. Chévere. Pero antes de irse a estudiar al exterior, para que realmente aprovechen el contenido de la beca, es fundamental el tema del segundo idioma. Bueno, pero nada, sacamos si se preparan doctores, especialistas en el exterior y allá se quedan. Entonces no hacemos absolutamente nada. Caso concreto en el departamento del Huila, en donde se requieren expertos e investigadores en materia agropecuaria, por ejemplo. Reconozco que esa es una situación, digamos que dentro del diseño institucional, en el programa que sacamos con el Ministerio de Agricultura recientemente de becas para el sector agropecuario, sacamos créditos condonables hasta el 75%. ¿Cuál es uno de los requisitos? Que tienen que hacer un trabajo de grado en la zona donde tienen, digamos, su zona de influencia. Entonces, si un joven viene de una finca de Pitalito y toma la decisión de hacer un pregrado en agronomía, el trabajo de grado tiene que ser algo que beneficie y que impacte socialmente la comunidad en la que él trabaja. Y eso es parte de los requisitos que deben atender para que el crédito se vuelva condonable. Entonces, el diseño de los instrumentos, y en eso lo compartimos con usted plenamente, tiene que ir acompasado de, no solamente es obtener el acceso a la financiación y al crédito, sino que generen un trabajo en su zona de influencia. Y eso son dos cosas que poco a poco hemos venido y estamos vinculando de tal manera que todos los diseños que tengan que ver con condonación tengan esa reciprocidad en el sentido de hacer un trabajo por su comunidad. Aquí en el departamento del Huila tenemos el Fondo Genaro Díaz Jordán. Pero estos estudiantes nuestros, si pagan, acceden a estos créditos, ¿qué nos informa, señor presidente? El Fondo Genaro Díaz tiene hoy básicamente 846 beneficiarios, en donde se ha hecho una inversión de 8.400 millones de pesos. Eso es muy importante porque de esos que están como beneficiarios, ya tenemos también cerca de 2.000 que están en etapa de amortización, es decir, jóvenes que terminaron su proceso de formación y que entraron pues ya en su etapa de pago de los créditos. En esto estamos hablando de una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos. De esto, ¿qué ha pasado? Tenemos beneficiarios que han cancelado, que efectivamente se han comprometido con esto, de cerca del orden de 1.526. Esto es muy importante porque has tocado un tema que para nosotros es fundamental, es el tema de la calidad de la cartera, ¿cierto? Para que el ICETEX, para que podamos generar más cupos de estudios para más jóvenes, es muy importante que las personas que han sido beneficiadas a través de un fondo, a través de un crédito, a través de una beca, tengan esa reciprocidad con el ICETEX de devolver el dinero, de tal manera que las personas, ese peso que le están pagando al ICETEX, le está abriendo la puerta a que otro colombiano tenga acceso a educación superior. Entonces, yo creo que estos elementos son muy importantes señalarlos. ¿Por qué? Porque básicamente esto es un proceso que es de un ciclo. El proceso no termina con darle el crédito. El proceso realmente culmina es cuando el joven, primero, termina su ciclo académico, lo hace ojalá con las mejores notas y con los mejores rendimientos, pero empieza a hacer todo el tema de pagos, ¿cierto? Si ese ciclo no se completa, se está restringiendo la posibilidad de más colombianos tengan acceso a educación superior. Vamos a unos pequeños mensajes de importancia para ustedes y ya volveremos con el tema.
Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes. Pero también el instituto tiene un vicepresidente que se encarga del análisis de los créditos, es justamente Andrés Francisco Perdomo Murcia. Es importante conocer aspectos de las propuestas que les hicieron a los gobernadores y a los alcaldes frente al fortalecimiento de estos créditos para los estudiantes de las regiones. El primero, queremos que los alcaldes y los gobernadores se suban al programa tan exitoso que es Pilo Paga. Hemos encontrado que Pilo Paga Nacional hay jóvenes que se están quedando por X o Y razón fuera de este gran programa. Lo que estamos encontrando es que hay en los municipios y los departamentos mucho Pilo, que al no poder ingresar al Pilo Nacional, le estamos diciendo al señor gobernador y al señor alcalde, oiga, creemos un fondo Pilo regional, en donde creemos la convocatoria solamente o para el municipio o para el departamento del Huila y podamos ayudarle a estos pilos o a estas pilas que no están dentro del nacional puedan entrar al municipal o al departamental. Entonces ese es el primer fondo. Señor vicepresidente, pero este fue la primera oferta, ¿no es cierto?, el primer proyecto. ¿Cuál es el segundo? Docencia. Lo que hemos querido es para nuestros docentes un fondo para maestrías y doctorados. Otro fondo que hemos creado es el fondo para nivelación a los bachilleres de 10º y 11 de colegios públicos, en donde ese fondo lo que va a permitir es que a las niñas y los niños de los colegios públicos de 10º y 11 los preparemos mucho mejor para que realicen unas pruebas Saber 11 con muchos mejores resultados. Y esto nos permite a que a través de los resultados de IFEX pues tengan muchos mayores accesos y muchas más oportunidades para entrar a la educación superior. Bueno, nos ha revelado los 4 primeros proyectos. Faltan 2 de los 6. ¿Cuáles son los otros 2 que faltan? Otro fondo significativo es unos recursos destinados a docentes para primera infancia. Entonces, docentes que también quieran perfeccionar, quieran aprender más sobre también maestrías, sobre posgrado, sobre cursos para niños de primera infancia. También estamos invitando a los entes territoriales a que también participen a través de este fondo para capacitar a los docentes que le dictan en primera infancia y mejorar desde esas bases toda la educación del país. Y el otro fondo es el de bilingüismo. Lo que hemos querido es que se sumen, de acuerdo a la política de la señora ministra, que el país sea bilingüe y que mejoremos los niveles de bilingüismo y sobre todo en inglés. Y lo que hemos creado es un fondo para estudiantes de 11 grado de colegios públicos que va encaminado en 2 frentes. O hagan un curso de 1 año para mejorar el nivel y que le vaya mejor en las pruebas IFEX, o que no haga el año, sino que haga una inmersión de 1 mes. Entonces, a través de esos fondos también lo que queremos es que las niñas y los niños se vayan 1 mes
para Estados Unidos y hagan cursos de inmersión para que una vez lleguen presenten sus pruebas también destinado a las pruebas y le vaya también mucho mejor. Señor vicepresidente, usted se ha referido a los fondos que manejan en las regiones, dice privados y públicos, o de cooperativas. ¿Cuántos son entonces los fondos que ustedes manejan en el país, definitivamente? Nosotros en ese momento, a través de la Vicepresidencia de Fondos y Administración del ICETEX, manejamos 400 fondos. Esos 400 fondos, pues, como tú lo dices, es a nivel nacional. Manejamos gran parte de cooperativas, manejamos fondos con casi todos los ministerios que hay, manejamos también con sector privado, estamos incursionando fuertemente y ahora también queremos incursionar todo lo que son recursos internacionales. Bueno, pues eso está bien porque ustedes captan los recursos, los manejan, los distribuyen muy bien, pero la preparación que ustedes proporcionan a través de estos fondos regionales son para pregrado, posgrado o especialización en el exterior. ¿Para cuál de las áreas fundamentalmente? Todo es, esos fondos van encaminados y de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestro foco es educación superior, ¿de acuerdo? Educación superior, hablemos de o la carrera profesional o puede ser también un técnico tecnológico, ¿de acuerdo? Esos fondos van prácticamente encaminados a ese gran fin. El fin de los fondos de administración del ICETEX es ese gran fin, fortalecer y aumentar la cobertura de educación superior, porque es que estamos encontrando que es lo que tú dices y es lo que yo también manifestaba por lo menos ayer en Medellín, es que a veces las apariencias se engañan y a mí me tocó igual que a ti, o sea, cuando yo estudié en la universidad cooperativa, que yo soy egresado acá de la universidad, pues yo trabajé con la cooperativa, gracias a mi Dios tuve la fortuna de estar becado y adicionalmente pues el saldo, no el 100% de la beca, pero el saldo pues me tocaba pagarlo a mí y era donde nos tocaba pues vender los postres y vender las cositas para poderse pagar unos estudios. Entonces estos son unos fondos que ayudan porque lo que nos hemos dado cuenta desde el ministerio es que hay muchísima población que aquel bachiller que se gradúa hasta ahí llega, o sea, no pasa a la educación superior. Eso es lo que queremos, que esos jóvenes, esas jóvenes se preparen y sigan su carrera, su educación superior. Entonces, estos fondos es para eso. Termina 11 grado y abrimos las diferentes convocatorias a través de los diferentes fondos y ellos tienen una oportunidad de futuro, de vida, de presentarse en una de las convocatorias y poder seguir sus fondos, pues porque lo que toca decir, algunos tienen pues mucha fortuna de poder seguir sus estudios y algunos no. Entonces eso es lo que hemos querido, a través de esos recursos que salen del colegio 11 y a través de esos fondos que hagan sus carreras, tanto profesional como técnico tecnológico, como te lo anunciaba anteriormente. Perdone, señor vicepresidente, pero ¿ustedes no descubrieron el agua tibia? En el Genaro Díaz se supone que estaban entregando los créditos a los mejores estudiantes y usted me dice que ahora han cambiado eso, ¿cómo así? Esos son los fondos que nosotros administramos. Claro, eso fue una gran, pero espectacular labor que exgobernadores siempre han creído en este fondo y siempre han confiado en su gente, en nosotros, los estudiantes, los jóvenes que estábamos saliendo de esos colegios y que no teníamos acceso. Por eso ellos siempre han querido y siempre han aportado a este gran fondo que no se muera, y lo que hace el fondo es, se abren las convocatorias, las personas se presentan, deben cumplir con unos requisitos y los mejores puntajes son los que entran y son favorecidos a través. Esto no es AEDO, como te digo, hay una convocatoria que llenan unos requisitos, unos puntajes y los mejores son los que entran. Estos no son becas ni son subsidios, son créditos condonables. Los créditos condonables es que si yo soy el beneficiario, yo tengo que cursar todos mis semestres y tengo que hacer algo significativo del Genaro, es que me condonan la deuda primero si yo tengo el título. Entonces, si dice los 10, tengo mi título, tengo derecho ya por lo menos con el primer requisito para que me condonen
y sea 100% condonable para mí. Y el otro requisito es una función social que hay que hacer, ¿no? Que hay que desarrollar en pro del beneficio tanto de todo el departamento, para nosotros, ¿no? Y para todos mis paisanos, es ejercicios que tienen que hacer una vez se gradúe, tienen que hacer diferentes trabajos sociales para certificarse. Entonces con la certificación del trabajo social o laboral más el cartón se presenta, nosotros en la Junta del Fondo lo revisamos y si cumple es condonable. Esto pues las posibilidades que tienen los estudiantes. Se creó el proyecto el año pasado, se puso en vigencia este año, pero se proyecta por lo menos a los 4 años de gobierno que le restan o a los 3 que le restan al presidente de la República. Esperamos que esto sea de interés para ustedes. Hay posibilidades para estudiar a los jóvenes de nuestra generación, claro, de manera que utilicemos estos recursos importantes que ofrece el gobierno nacional. Hasta pronto.